Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Licenciada. Buenas tardes. Y miren la filmina. Sí, licenciada. ¿Pueden ver las filminas? ¿Sí? Se mira perfectamente, Ligda. Muchísimas gracias. Vamos hoy a iniciar con un nuevo punto, la tercera unidad, que se refiere a la teoría de validez. Gracias. Esta teoría de la validez tiene muchas aristas, ¿verdad? Y yo siento que nos va a costar mucho impartirla porque los alumnos no ingresan, no están ingresando luego. Pero bueno, vamos a empezar. La teoría de la validez es verdaderamente uno de los pilares del curso de filosofía del derecho, porque se trata de una serie de cuestionamientos que se hacen sobre el derecho, y muchos filósofos se han pronunciado en este punto. Y pues hay algunos antecedentes aquí que yo les cité, ¿verdad? Como la sociedad medieval, que esa la vamos a tratar por aparte, la pluralidad de ordenamientos jurídicos que se fueron dando a raíz de la sociedad medieval, las diversas fuentes para la creación del derecho también, la aparición de la comunidad política organizada y en consecuencia la aparición del Estado moderno, que también hizo del juez en un momento dado con la escuela exegética un órgano del Estado subordinado al poder legislativo. Así entonces, pero entre todo eso tenemos lo que se llama problemas teórico-fundamentales en la relación entre el derecho y la moral. Y no podemos dejar de mencionar esos problemas teórico-fundamentales para abordar el tema de la validez del derecho. Así entonces, podemos decir que entre el derecho y la moral existen vínculos. Hay una teoría que se llama de la conexidad entre el derecho y la moral, porque es uno de los problemas más antiguos y recurrentes de la filosofía del derecho. Esta tesis de la conexidad entre derecho y moral, pues tiene muchísima discusión, muchos antecedentes y muchos filósofos. Así entonces, vamos a estar interrumpiendo para ingresar a los que van llegando. Entonces, el problema de la conexidad y el derecho, ¿verdad? Como les decía, es uno de los problemas más antiguos de la filosofía del derecho. Como bien se sabe, las grandes tradiciones del pensamiento jurídico, justnaturalismo y positivismo o pospositivismo, y el neopositivismo, pues han tenido siempre una cantidad de aspectos en torno a la discusión sobre la vinculación y la separación entre el derecho y la moral. La tesis central del pospositivismo, pues, se resume en la tesis de la separación conceptual entre el derecho y la moral, y su aceptación o no marca la línea divisoria entre ellos y los no positivistas. Ahora bien, usualmente el término moral puede usarse en una multiplicidad de sentidos, sin percatarse de ello, ¿verdad? Lo que en ocasiones conduce a que se discuta sobre cosas diferentes, creyendo que ya se había hablado de lo mismo. Y por ello el primer eje, digamos, el primer tratamiento, no quiero decir primer eje, ¿verdad? Sino el primer tratamiento de esta, ¿cómo se podría decir? De esta relación dialéctica, ¿verdad? Está dedicado a precisar el sentido en que es usado el término moral en el contexto de la teoría del derecho. También hay muchas manifestaciones de la tesis central del positivismo. Ellos hablan de la desvinculación del derecho con la moral. Y el no positivismo, que habla de la vinculación.
para luego intentar llevar a cabo una aproximación a la problemática que se suscita como consecuencia de la inclusión de estándares morales en el constitucionalismo actual. Probablemente las constituciones anteriores no tenían mucho de derechos humanos, por ejemplo, que es el justnaturalismo. Bueno, también la moral y la justicia son valores del justnaturalismo, del derecho natural. Pero ahora ya existe eso, tan es así que nuestra Constitución pues ya tiene por lo menos toda la parte dogmática, ya incluye todos los derechos humanos individuales y colectivos dentro de la Constitución. Y eso obedece pues al derecho universal. ¿Cuál es el derecho universal? Bueno, pues el derecho de todas las naciones del planeta, ¿verdad? Que es derecho internacional, derecho natural. Así es de que no nos podemos desligar de eso. Bueno, entonces, para eso vamos a estudiar los mundos de la moral, como dice el autor, ¿verdad? Y para empezar a señalar esos mundos de la moral, o sea, 3 usos diferentes de la locución moral, vamos a definirlos acá. Ustedes tienen ahí en la filmina 3 tipos de definiciones o significaciones de lo que es la concepción sobre la moral. Y entonces, el primero apunta a la moral como un estado de conciencia o como un estado mental. Comúnmente se usa para aludir a la moral subjetiva o moral particular de un individuo, ¿verdad? Apelando a la terminología propia de la epistemología. Y podría denominarse esta forma de comprender la moral, pues el número 1 de la definición que se proporciona en el primer párrafo sobre la moral. Y en este mundo se encuentran las creencias, principios e ideas de vida buena o virtuosa que han sido interiorizadas por el individuo o la persona particular y que determinan su forma de entender y comportarse socialmente. Y esta esfera se caracteriza por la pluralidad y diversidad de puntos de vista que hacen de cada ser una individualidad insustituible, ¿verdad? Algunos teóricos del derecho han reducido la moralidad a este primer mundo y han considerado que la moralidad en la práctica tiene única y exclusivamente este sentido. Y por eso son de la opinión de invalidar la vinculación del derecho a la moral. O sea, así como tiene pues puntos a favor o filósofos a favor, hay otros que no están de acuerdo, ¿verdad? Puesto que al no existir un criterio objetivo para saber cuándo un juicio moral es correcto o no, pues lo moralmente correcto pues dependería de lo que piense cada sujeto en lo particular, ¿verdad? Cada persona, pero específicamente cada juez. Y en ese entonces en eso no nos conviene, no podemos utilizarlo, ¿verdad? Este tipo de concepción de la moral no se podría utilizar. Es esta, ¿verdad? Aquí. El segundo, vamos a ver, y pues esta forma de entender la moral, me refiero al primer párrafo, ¿verdad? Hay que decir que cuando los defensores de la tesis de la conexidad discuten el papel que juegan los argumentos morales en el derecho, ya sea que se sostenga o se niega que una decisión judicial debe de hecho o incorporar un mínimo de moralidad o una pretensión de corrección moral. El término moral no se usa en el sentido que se ha asignado en el número, en la primera definición de la moral. Y es porque es evidente que si la moral se reduce a los estados mentales de conciencia o corazonadas
personales, la tesis que defiende la conexidad conceptual del derecho y la moral no debe ser aceptada y concluir que definitivamente pues no es bueno incluir la moral en el derecho. Pero la aceptabilidad o no de la tesis que vincula al derecho a la moral, pues no se termina ahí, sino continúa porque faltan otras dos definiciones de lo que es la moral. Y la tesis según la cual la moral se reduce a emociones o sentimientos de preferencia ha sido defendida con éxito y con sólidos argumentos por importantes filósofos y teóricos del derecho. Y pues puede someterse a un debate profundo y académico, ¿verdad? Porque nadie podría sostener que la Corte Constitucional ni aquellos que exigen un mínimo de corrección moral y de justicia en las normas jurídicas y generales de las decisiones judiciales defiendan la tesis de que las decisiones de los altos tribunales deban depender de una corazonada o los estados emocionales de los jueces. En sí, los fallos, y no solo los fallos judiciales, sino que también las leyes que elabora, que emite el organismo judicial. Yo no sé si por ignorancia o no, pues realmente se han emitido unos fallos que dejan mucho que desear y de moral, pues no tienen nada. Y no digamos los fallos judiciales, ¿verdad? O las leyes que se emiten. Entonces, en el segundo sentido, en que puede ser usado el término moral, pues hace alusión a la moral positiva o moral social. Esto es a la moral como un hecho fáctico o como un conjunto de fenómenos sociales o culturales que pueden ser objetivados y constatados empíricamente como cualquier objeto social o cultural. Y esta segunda forma de entender la moral, la que se puede designar como el mundo número 2 de la moral, y se concreta en la existencia de un conjunto de principios y valores morales compartidos por los miembros de un grupo social, ya sea una sociedad o un grupo de esa sociedad, pues desde esa perspectiva es evidente que se puede afirmar que una sociedad tiene una moral más liberal o más tradicional que otra, o que en una determinada comunidad existen valores morales que priman sobre otros. Y como se ve en contraposición al primer significado que se centra en el individuo y es extremadamente diversa y cambiante, depende del sujeto, pues la número 2 de la moral, segunda definición, se sitúa en el ámbito de la sociedad y se muestra relativamente más homogénea y estable. También entre estos dos mundos se dan una serie de tensiones y relaciones que hacen que cada uno sufra modificaciones debido a esa interacción. Por ejemplo, un individuo puede modificar su visión moral al entrar en contacto con determinada sociedad o con un sector de ella. De la misma manera que personalidades muy fuertes pueden modificar el comportamiento colectivo de una comunidad en sentido positivo o negativo. Hay líderes negativos, ¿verdad? Sí, hay líderes arrolladores también, ¿verdad? Positivos. Y no se puede tratar a profundidad dichas relaciones. Por lo pronto interesa mostrar que por lo menos existe un uso del término moral con un significado totalmente diverso de la idea tradicional de que la moral es subjetiva y depende de cada individuo en lo particular. Dicho eso, es necesario también dejar claro que la discusión actual sobre la vinculación del derecho y la moral tampoco hace alusión a este sentido o significado de la moral. En realidad, para la generalidad de los positivistas y antipositivistas del derecho y la moral,
el derecho y la moral interactúan en la sociedad y en ocasiones hay una superposición contingente de su contenido y sus funciones sociales. Y habría que decir que desde un punto de vista empírico puede existir una relación compleja entre el derecho y la moral. Ningún positivista o no positivista niega que el derecho y la moral interactúen en un grupo social. Nadie lo niega. De suerte que en ocasiones la legislación o las decisiones judiciales prohíben lo que moralmente está prohibido, ¿verdad? Y hacen obligatorio lo que la moral considera correcto. Pues no todo el tiempo la situación es negativa para los ciudadanos. Pues hay tiempos buenos en que se dictan medidas que se ajustan a la moral colectiva, ¿verdad? Pero hablando de esto, vamos al tercer significado, ¿verdad? Del uso del término moral. Y este hace alusión a la moral crítica, para diferenciarlo de los otros dos. Y las palabras ayudan en este sentido, pues constituye el significado número 3 de la moral y se compone fundamentalmente de un conjunto de principios y valores. Fíjense bien, aquí entran sistemas conceptuales, situaciones problemáticas que no entraban no incluían las otras dos definiciones y argumentos críticos que permiten justificar racionalmente ese conjunto de principios. A su vez, evaluar, criticar o justificar la moral positiva, la moral personal, las doctrinas morales y los demás sistemas normativos. Y este mundo número 3 de la moral es independiente tanto de la moral individual de cada sujeto, mundo 1, como de la moral compartida por un grupo social, mundo 2. Y es a ella a la que se refiere la discusión actual entre positivistas y antipositivistas. En consecuencia, cuando desde la teoría del derecho se defiende la tesis de la conexidad conceptual necesaria entre el derecho y la moral, se está aludiendo a este último, o sea, la moral, a este último uso de la significación de la moral como moral crítica, o sea, es precisamente que cuando se hace esa conexidad o vinculación entre el derecho y la moral, se está haciendo para la validez del derecho, pues porque el tema es validez del derecho, se hace desde la moral crítica, ¿verdad? Así entonces, por ejemplo, en la antigüedad, Aristóteles, pues habla de, bueno, hay muchos filósofos antiguos realmente que hablan de la justicia natural también y la justicia convencional. Así, por ejemplo, Aristóteles decía que pues la justicia como un valor del derecho natural, o sea, del naturalismo, pues un momentito, jóvenes, voy a ingresar a los alumnos. Okay. Pues Aristóteles hacía una distinción entre justicia según la igualdad y justicia según la ley. Y en la primera se expresa en la conocida fórmula lo igual para los iguales y lo desigual para los desiguales. Y comprende la justicia correctiva aplicable entre iguales y la justicia distributiva aplicable entre desiguales. Y la justicia según la ley, que es la que se aplica en la ciudad, es la justicia de la ciudad, y que la subdivide Aristóteles a su vez en justicia política legal y justicia política natural, siendo esta última la que en todas partes tiene la misma fuerza y que no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. Lo legal o convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente que sea de un modo u otro, pero que una vez constituida como ley, deja de ser indiferente y se convierte en obligatoria. Sí, porque el derecho natural, jóvenes, pues no es intuitivo, no es escrito.
al ser intuitivo, todos nacemos ya con las ideas sobre lo que es justo. Entonces, no necesita, digamos, una declaración, sino que la justicia y la moral está dentro de nosotros. Corresponden un poco a la moral y a la ética, ¿verdad? Y así es dentro de las sociedades también. Y entonces, por eso es de que también hay leyes que son legales, por decir así, porque se utiliza el procedimiento legal para su misión, pero que carecen de moralidad. Y si no tienen relación con la moral, pues carecen de legitimidad, ¿verdad? Y en tanto en cuanto carezcan de legitimidad, no se consideran justas. Y así sean los fallos de los tribunales o sean las leyes que emite el legislativo, ¿verdad? Y por eso este punto es muy importante dentro de la carrera, ¿verdad? No solo dentro de la filosofía del derecho, es muy importante para todos. Y por eso dice que la justicia política natural no necesita, tiene la misma fuerza y no depende de la aprobación o desaprobación del ser humano. Lo legal o convencional, por el contrario, es lo que en un principio es indiferente, que sea de un modo u otro, pero que una vez constituidas las leyes deja de ser indiferente. Así entonces lo trata Aristóteles, ¿verdad? La justicia natural. Bueno, de todas maneras, siempre ha habido entre los positivistas, siempre ha habido el criterio de que en caso de duda el derecho natural se considera superior frente al positivo y con fuerza vinculante, ¿verdad? Pero la otra cara de la moneda es que el derecho positivo, pues, es la norma impuesta, ¿verdad? No tiene el significado de positivo con pensar en que se acata, sino que no es el significado que se le daba al positivismo de la norma, el que recibimos en el primer semestre. No, aquí lo positivo de una norma se refiere a que es impuesto por la autoridad, se cumpla o no se cumpla, ¿verdad? O sea, tiene un significado distinto. Bueno, y al respecto entonces, con la teoría de la validez normativa, tenemos también a los estoicos, ¿verdad? Que fue una filosofía muy importante después de Cristo y que todavía hay muchos estoicos. De hecho, el pueblo guatemalteco es estoico, pues, porque con todo lo que sucede y todo lo que está pasando y se aguanta, pues, ¿verdad? Y eso, pues, tal vez es un estoicismo más mal interpretado, ¿verdad? O mal entendido, ¿verdad? Entonces, la tesis de la vinculación es posible después de que se delimitan conceptualmente las ideas de ley positiva y ley natural y se admite por parte del pensamiento político legal la existencia de leyes justas y leyes injustas, que para el pensamiento antiguo y estoico era imposible pensar en eso. Y ellos, porque para ellos todo era, pues, aunque fueran las leyes injustas, pues eran leyes, decía. Y basaban la justeza de la ley en la vigencia, y la vigencia es otra cosa. Y ello solo fue posible con la aparición del justnaturalismo, que en sus dos versiones, teológico y racionalista, distingue con absoluta claridad, por una parte, la legalidad moral o derecho natural de la cual se derivan derechos y deberes, o sea, el deber ser, que justifican un curso de acción de la ley de la naturaleza, que sirven para describir la realidad, o sea, lo que es el ser. Y por otra se separa el derecho natural
el derecho ideal y justo que constituye lo invariable, ¿verdad? Y no depende de la voluntad del legislador político mudable o del derecho positivo o convencional que surge de la voluntad humana histórica de los individuos concretos. Y entonces, de esa dualidad se deriva que la definición del derecho debe presuponer una conexidad o relación conceptual necesaria entre el orden jurídico positivo y el orden normativo moral. Y que el derecho positivo, para ser válido y obedecido, debe subordinarse al contenido moral del derecho natural. Y eso es lo que se llama validez moral, ¿verdad? Y por supuesto que también, según Carlos Nino, que está ahí en la filmina, voy a ingresar. El naturalismo defiende conjuntamente dos tesis, una que plantea la existencia de principios de justicia universalmente válidos y cognoscibles, que son, por ejemplo, los principios de justicia, los principios morales, pero además todas esas declaraciones que a nivel universal se han dado en el mundo, ¿verdad? Eso también es parte de esos principios de justicia universalmente válidos y cognoscibles. Pero también, por ejemplo, la prohibición de matar al prójimo o de hacerle daño son principios universalmente válidos y que no son desconocidos para nadie. Y el otro que afirma que un sistema de normas o una norma en particular no pueden ser calificadas de jurídicas si contradicen los principios de justicia universalmente válidos. Y bueno, la tesis de la vinculación entre derecho y moral ha tenido muchas interpretaciones, ¿verdad? No es esta la única. Ese es una parte del curso que requiere mucho estudio y mucha profundidad en lo que se estudia. Entonces, por ejemplo, está lo que dicen equivalencia entre ley y justicia. Una primera interpretación de la tesis de vinculación es aquella que equipara la ley, que es el derecho, con la justicia. Esta interpretación tiene una versión fuerte o extrema y otra débil o moderada. La interpretación extrema está representada por el pensamiento de San Agustín, quien sostiene que una ley injusta no es ley y por tanto no debe obedecerse. Y una versión muy parecida se puede hallar en Cicerón y Suárez. La versión moderada fue planteada por Gustav Radbruch, quien sostuvo que una norma extremadamente injusta no es derecho. Y también está el autor contemporáneo, Robert Alexi, quien ha citado en ocasiones la sentencia del Tribunal Constitucional Alemán, en la que se sostiene que la justicia y el derecho no se encuentran a disposición del legislador constitucional. Y con ese fundamento, el tribunal declara inválidas muchas normas del nacionalsocialismo, o sea, del nazismo, ¿verdad? Acuérdense ustedes del movimiento nazi en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que son extremadamente injustas porque contradicen de manera evidente principios fundamentales de justicia. Y a eso vamos con la validez del derecho. También Santo Tomás de Aquino identifica la ley injusta, habla él de ley injusta y ley corrupta, ¿verdad? Identifica la ley injusta como una ley defectuosa para él. Cuando la ley humana viola la ley natural, se está en presencia de la ley corrompida o corrupta, pero no inválida o inexistente. Una especie de leyes imperfectas pero válidas. Pues sí, porque como han sido emitidas por el órgano autorizado, ¿verdad? Pues no se le puede invalidar porque existe en el derecho.
Y estas leyes pueden ser injustas de dos maneras. En primer lugar, porque son contrarias al bien del hombre o se oponen al fin natural de las cosas. Y una característica particular de estas leyes es que a pesar de su injusticia, deben ser obedecidas para evitar el escándalo y el desorden. ¿Encuentran ustedes algún ejemplo en Guatemala acerca de eso? Pregunto. Como que no tengo alumnos. Licenciada, algunos consideran injustos los impuestos o los tributos que hay que pagarse cuando se ve que la administración del Estado no los usa correctamente. Sin embargo, siguen siendo normas obligatorias y si no se cumple con ellos, hasta se puede tener un proceso penal en nuestra contra. Correcto, sí, a eso se refiere esto, que aun cuando sean injustas, pues son válidas, no pierden validez, porque son normas que han sufrido el proceso legislativo y han sido emitidas por el órgano autorizado, ¿verdad? Y son injustas. Por ejemplo, esa ley del impuesto sobre inmuebles, el YUSI, es tremendamente injusta, ¿verdad? Y sin embargo hay que obedecerlas. Muchas gracias, compañera. A eso me refería yo. Solo quería saber si estaban ahí. Perdón, licenciada, yo había levantado la mano, pero no ha visto quiénes están levantando la mano. Ah, cómo no. Otro ejemplo Perdón. que se podría mencionar es la ley que se puso para que los motoristas usaran chaleco. Es una ley que dejó de utilizarse porque era injusta que solo los motoristas llevaran esa situación. Sí, así, ¿verdad? Sí, cuando atenta contra el principio de igualdad, ¿verdad? También. Eso es un buen ejemplo, compañero. Muchas gracias. Sí. Entonces, este tema es sumamente, pues es complicado, pero hay mucho que decir ahí, ¿verdad? Hay mucho que decir en esto. No, creo que nos vamos a llevar toda la semana en este tema. Licenciada, ¿puedo interrumpirla? Sí, cómo no. Sí. Mucho gusto. Me llamó mucho la atención cuando hizo hincapié cuando hablan de las sentencias de los tribunales. Ajá. En ese sentido, yo comprendo que cuando usted habla de moral estamos hablando de esas normas sociales que no están escritas, pero deben de cumplirse. Por decirlo algo, para ver si lo comprendo. Cuando hablamos de buenos días, buenas tardes, con permiso, son normas de etiqueta, pero estas vienen como una norma moral. Esa persona es educada y la sociedad lo critica y lo sanciona, por decirlo así, moralmente hablando. No, fíjese que no me refiero a eso. Ah, bueno, pero no sé si usted vio las tres definiciones de moral. Correcto, es que a eso voy, porque yo entiendo... Es la tercera, la moral crítica, la que se utiliza. Exactamente. Sí. Pero cuando vamos a los tribunales de justicia y ellos emiten las sentencias y hacen la combinación del derecho, también hay una situación moral y el estado de estas personas cuando aplican el derecho. Entonces también aplican una moral colectiva, una moral social cuando emiten su sentencia, de cualquier tipo administrativo, penal, tributario, lo que se pueda. Por ahí es que voy, porque quizás yo le estoy dando un concepto de moral, o lo que estoy comprendiendo, un moral muy general, pero ya aplicado al derecho. Cuando está la corte visualizando esas sentencias y tomando decisiones, interpretación del derecho y aplicarlas y para hacer jurisprudencia, ahí también está sumergido ese tipo moral y ético inclusive, porque también están las situaciones de las personas mal guiadas, ¿verdad, licenciada? Así él no se puede desvincular, tiene razón. Exacto, por eso disculpe que empecé con el contexto muy general de moral, pero quería hacerle el pronunciarme sobre esas sentencias que a veces dan un poquito de pena, ¿verdad? Verlas, otras que
tienen su mérito, por supuesto, pero otras sí, Sí. definitivamente dan pena. Gracias, licenciada, por el Sí, espacio. sí, Disculpe. sí. No, se refiere también la validez a los fallos judiciales, no solo a las normas que se emiten en el legislativo, por supuesto, ¿verdad? Sí, tienes razón. Gracias por su intervención. No, usted muchas gracias, licenciada. Me parece muy bueno. Y entonces, por ejemplo, Carlos Nino dice que hay algunos argumentos entre el derecho y la moral crítica, ¿verdad? Y de eso habla la teoría de la vinculación. Pero quiero hacer un paréntesis aquí. También se trata de decisiones administrativas, ¿verdad? Que quiera que no, afectan la moral de los ciudadanos, del colectivo, ¿verdad? Por ejemplo, el hecho de que lo que está haciendo el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que atenta con el principio de igualdad en sus decisiones, ¿verdad? Y pues a saber qué están pensando con eso en su forma de actuar, ¿verdad? Realmente deja mucho que desear. Yo creo que quien está ahí, pues, desconoce lo que son los valores y la filosofía del derecho, ¿verdad? Y todos son abogados. Esa es la pena. Esa es la preocupación, que todos son abogados. En fin. Y entonces, Carlos Nino, por ejemplo, señala algunos argumentos entre el derecho y la moral crítica para definir la teoría de la vinculación entre el derecho y la moral, ¿verdad? Y dice que un argumento es el que afirma que los jueces deben recurrir a normas y principios morales para justificar sus decisiones, en los casos en que el derecho positivo no da una solución. Pero yo pienso que no solo en los casos en que el derecho positivo no da una solución. Pensemos, por ejemplo, en las lagunas de la ley, ¿verdad? Entonces se tiene que acudir a los principios generales del derecho, ¿verdad? También a principios morales, porque pues el derecho fue creado por el hombre y el hombre es el que entiende de la moral, aunque muchos lo nieguen, ¿verdad? Y también proporciona otro argumento que señala que el argumento, el que sostiene que los jueces deben negarse a aplicar las normas positivas que contradigan los principios morales. Y el otro argumento de que si una norma jurídica pertenece a un sistema jurídico, pues tiene fuerza obligatoria, sí, porque fue creada por un sistema que ya existe y que se reconoce constitucionalmente, ¿verdad? Debe ser obedecida y aplicada por los jueces, cualquiera que sea su origen o contenido moral, ¿verdad? Y la ciencia jurídica debe tratar de enunciar principios de justicia aplicables a situaciones concretas y formular valoraciones sobre la conformidad o no del derecho positivo a esos principios. O sea, no es solo de ser juez y emitir cualquier resolución. Hay que pensar, hay que tener empatía y hay que tener mucha preparación, verdaderamente mucha cultura para poder emitir fallos que sean justos o medianamente justos o que sean menos criticables, ¿verdad? No solo en el idioma en que se emiten, que sean entendibles, sino que además pues que atiendan a todos estos criterios de validez, ¿verdad? Y el otro criterio que sugiere que para identificar un orden normativo como un sistema jurídico se requiere, además de verificar los criterios fácticos, ¿verdad? También se requiere formular juicios de valor acerca de la justicia y moralidad de sus normas, ¿verdad? Pero eso ya es en un orden normativo que no se aparta de esto, por supuesto. El ordenamiento jurídico, ¿verdad? Por ejemplo, el ordenamiento jurídico nuestro. Y el nuestro tiene bases muy de muchos valores y de muchas valores morales, valores éticos, de universalidad, pero lo malo es que no se aplica o no se observan esos valores
la gente o es ignorante, en cuyo caso, pues tal vez tendría una disculpa, ¿verdad? O no es ignorante y a pesar de eso, pues no aplican bien el derecho. Hay tantas cosas que pasan en esa actividad, tantas contingencias, podríamos decir. Y creo que, pues, por eso es que este punto que estamos viendo es sumamente complicado, pues, complicado. Por ejemplo, esa disposición de inscribir a este señor, el que inscribieron, que fue condenado en Estados Unidos, hubo mucha presión social, recuerdo yo, porque todos se sentían, pues, como que se había conculcado la dignidad de los guatemaltecos. Creen que somos los guatemaltecos, ¿verdad? Sí, ¿quién había abierto? Había levantado, Luisa Fernanda. A ver, le escuchamos. Sí, Luisa Fernanda Castillo. Ya no hablo. Bueno. Entonces, por ejemplo, Norberto Bobbio, que es un filósofo, pero además es un jurista. Él habla del concepto de validez de la norma, ¿verdad? Y señala, pues, que el concepto de validez en la teoría del derecho no tiene un significado unívoco, o sea, no es solo un significado, tiene muchos. A veces es usado para afirmar que una norma está vigente. O sea, porque existe ya por el proceso legislativo y pertenece a un sistema, deriva, pues, o fue emitida por un organismo reconocido que generalmente es el legislativo, ¿verdad? Entonces, está vigente por eso. Otras para identificar una norma con fuerza vinculante, aplicable u obligatoria, o simplemente para afirmar que el derecho es justo, entre otras. No existe consenso respecto a los criterios que permiten determinar la validez de una norma, pues algunos han sostenido que este criterio es material o axiológico, como la justicia. Otros dicen que es formal, como la competencia, y otros que es sociológico, como el reconocimiento o la aceptación social, entre otros. Entonces, es importante además distinguir sobre el juicio de validez que se profiere en relación a las normas jurídicas, del que se hace respecto del sistema jurídico en general. No es lo mismo hablar de una norma jurídica nada más que hablar del sistema jurídico en su integridad, ¿verdad? Hay que tener esas cuestiones en cuenta. Entonces, cuando Norberto Bobbio habla del concepto y clases de validez, señala que ante una norma jurídica se pueden plantear 3 problemas. El problema de su justicia, que es una cuestión deontológica. El problema el mundo del deber ser, ¿verdad? El problema de la eficacia, que es una cuestión fenomenológica. Y el problema de la validez, que es una cuestión ontológica. Y entonces él dice que el problema de la justicia, que es la cuestión deontológica, tiene que ver con la correspondencia o no de una norma con un sistema de valores que fundamentan un ordenamiento jurídico. En este caso, de lo que se trata es de evaluar si el enunciado es o no idóneo para realizar estos valores. Ya sabemos de qué valores se tratan. Pues hay los valores del derecho natural y los valores propios del derecho positivo, ¿verdad? El otro problema, el de la eficacia, que es una cuestión fenomenológica, porque es cuando ya el derecho está funcionando dentro de la sociedad y la reacción de la sociedad hacia el cumplimiento de las normas. Pues este problema de la eficacia remite a la pregunta de si la norma es o no cumplida y acatada por sus destinatarios, o en el caso de no ser transgredida,
si existen los medios coercitivos para forzar su cumplimiento y si estos son usados por las autoridades. Entonces, hay que estudiar eso para determinar si una norma es eficaz o no lo es. Porque es eficaz porque tiene sanción, ¿verdad? O es eficaz porque hay una convicción de obedecer a la norma, que es distinto, ¿verdad? Entonces, alrededor de todo eso son las disquisiciones, ¿verdad? Y el problema de la validez, que es una cuestión ontológica, ¿verdad? Que remite al asunto de la existencia de la norma jurídica, independientemente de su justicia o eficacia, y que exige determinar si la autoridad que la expidió tenía competencias según la norma fundamental, que sería la Constitución, si no ha sido derogada, perdón, y si no es compatible con una norma superior, ¿verdad? Y por eso Nino pues sugiere también otras formas de interpretar o de usar el concepto de validez, el cual puede significar pues que una norma existe simplemente, ya está en el mundo de lo jurídico, o que una norma constituye un sistema válido de razones que justifican determinado curso de acción y que en consecuencia existe una obligación moral de obediencia, porque lo que se declara prohibido, permitido u obligatorio, efectivamente así lo es. Y creo que eso lo tengo por acá. Aquí está. Y que una norma es válida porque existe otra norma jurídica que reconoce su aplicación y cumplimiento obligatorio. Pues sí, por ejemplo, la Constitución, ¿verdad? Y que una norma es válida porque ella ha sido sancionada por la autoridad competente dentro de los límites conforme a otra norma jurídica que la autorizaba. Por ejemplo, en el caso de las leyes ordinarias, que emiten reglamentos. En el caso de una norma impositiva, es decir, que se refiere a los impuestos que tiene cada uno de sus reglamentos, ¿verdad? O si se refiere a una norma que pertenece a un cierto sistema jurídico, o que una norma tiene vigencia o eficacia. También tenemos otro filósofo que habla también de la validez y dice, Alf Ross ha afirmado que la palabra validez puede utilizarse también y dice como sinónimo de eficacia jurídica que puede o no producir los efectos, bueno, ahí estoy leyendo, como sinónimo de eficacia jurídica, como cuando se usa el término para indicar que un acto puede o no producir los efectos jurídicos deseados según un sistema de normas dado. Y en este caso, el enunciado tiene un sentido interno y normativo, como en la dogmática jurídica. Se trata de un juicio que pretende ser. Y normalmente con este tipo de enunciados se indica que una regla jurídica se pretende aplicar a determinados hechos concretos o se muestra la probabilidad de que las normas sean aplicadas por los jueces y demás funcionarios encargados de decidir en casos concretos. También como sinónimo de fuerza obligatoria moral, como se entiende en la teoría del derecho natural, o como sinónimo de eficacia sociológica. En este caso, la afirmación tiene un sentido externo y fáctico y muestra la existencia efectiva y real de una norma o de un sistema jurídico para distinguirlos de los meros proyectos de normas, de las reglas o pautas imaginadas. Para Ross es el segundo uso el que revela el verdadero sentido de validez, o sea, como sinónimo de fuerza obligatoria moral, como se entiende por la teoría del derecho natural. Para Alf Ross, pues este es el verdadero sentido de validez. Entonces ven ustedes cómo es importante la moral dentro del derecho. El derecho no puede desvincularse de la moral, porque una norma, una sentencia o una norma que sea aplicable debe de tener relación con la moral, porque si tiene relación con la moral, pues es justa, es algo justo. Y si es algo justo
es moral, es legítimo, diferente de lo legal. Lo legal es porque fue emitida por un órgano reconocido para eso, ¿verdad? Que es el órgano legislativo o es el juez, pero que sea legítima, que sea moral, que sea justa, esa es otra cosa. Y esos son los problemas que tenemos, ¿verdad? Porque pues hay muchos jueces y hay muchas... Del Congreso no podemos decir lo mismo, porque la democracia empareja por lo más bajo, ¿verdad? Entonces ahí no es, digamos, no es un grupo al que se le puedan pedir requisitos para realizar su función como técnicos del derecho, no. Ellos son representantes del pueblo nada más. Y algunos han llegado sin saber leer o escribir, algo así, o yo creo que ese requisito por lo menos sí lo tienen que crear. Pero los jueces no, los jueces sí es gente preparada, que ha pasado por una universidad, que tiene un título de pregrado, que tiene probablemente maestrías, experiencias en otros tribunales y todo, ¿verdad? Pero muchos se olvidan de lo que son los valores en la filosofía del derecho. Muchos se les ha olvidado, pasaron de noche, o no le entendieron, o no recibieron el curso de filosofía. Hay tantas cosas, ¿verdad? No quiere decir que la filosofía los va a preparar para esa función, ¿verdad? Pero sí es un buen punto de apoyo para ellos. Y Robert Alexy pues ha distinguido 3 elementos que guardan relación con el concepto de validez del derecho. Por ejemplo, la eficacia, la corrección moral, dice él, y la legalidad. Y señala a Robert Alexy que quien priorice, y Robert Alexy es de nuestro tiempo, ¿verdad? Quien priorice la corrección moral defenderá un concepto naturalista. Y quien la excluya y priorice la legalidad o la eficacia defenderá un concepto positivista del derecho. Ojo ahí, jóvenes. Y cada uno de estos elementos remite a un concepto de validez, ¿verdad? Sí, hay quienes dicen que el derecho no tiene nada que ver con la moral. Y entonces yo me pregunto, ¿para qué sirve entonces? ¿Verdad? Entonces la eficacia también remite al concepto sociológico de validez o validez social. Y el objeto del concepto sociológico de validez es el de validez social, que remite al criterio de eficacia que señala Norberto Bobbio. Y en este caso se considera que una norma es válida si es obedecida regularmente por sus destinatarios o ante la desobediencia o transgresión se aplica una sanción por la autoridad competente. Y la legalidad, pues, es un concepto formal de validez jurídica, en sentido estricto, porque presupone que una norma es válida jurídicamente si ha sido dictada conforme al ordenamiento jurídico. Esto es, si fue dictada por el órgano competente, mediante el procedimiento legislativo y no lesiona un derecho jerárquicamente superior. Y también la corrección moral, que consiste en que al concepto ético de validez o validez moral atañe al concepto ético de validez o validez moral. Según una norma es válida si puede ser justificada moralmente, y a eso vamos, si puede ser justificada legalmente. Señala Alexy, pues, que usualmente el concepto de validez jurídica en sentido estricto se encuentra entremezclado con los conceptos de validez social y validez ética. Sí, es cierto, jóvenes. Miren, para cuestiones de enseñanza-aprendizaje, pues los conceptos se separan, pero en realidad no se dan así químicamente puros, ¿verdad? Entonces, la validez jurídica incluye necesariamente elementos de validez social. Pues una norma o un sistema de normas que no obtiene un mínimo de eficacia social, difícilmente puede valer jurídicamente. ¿No les parece? Y en este caso se trata de un concepto positivista de la validez jurídica. Pero puede suceder que el concepto de validez jurídica incluya elementos de validez moral.
En este caso estamos frente a un concepto no positivista de validez jurídica. Y por otra parte, pues sostienen que el concepto jurídico de validez remite a dos problemas. Uno interno, referido a la circularidad del concepto, pues se sabe que es a la circularidad del concepto, pues el concepto de validez jurídica presupone ya la validez jurídica. Pues como se sabe cuál es el órgano competente y el procedimiento o un derecho jerárquicamente superior, sino presuponiéndolo. De ahí que este aspecto interno conduzca usualmente al problema de la norma fundamental. ¿Que dónde está ese reconocimiento? Pues está en la norma fundamental, que es la Constitución. Y desde la perspectiva externa, la cuestión pues radicaría en saber cuál es la relación de la validez jurídica con otros conceptos, ¿verdad? Y finalmente, Alexis señala que el concepto de validez jurídica puede entrar en colisión con el concepto de validez social y validez moral. Respecto de lo primero, pues Alexis precisa que lo adecuado para el sistema jurídico no lo es necesariamente para la norma aislada. Una cosa es ver la validez del sistema jurídico y otra cosa es la validez de una norma, el análisis de validez de una norma. Pues en el caso del sistema jurídico constitucionalizado, su validez se supedita a la eficacia de las normas que a él pertenecen. De suerte que si las normas aisladas pierden su eficacia, no significa que la Constitución y el sistema jurídico en general pierdan su validez jurídica. Lo que sí sucede cuando las normas que pertenecen al sistema jurídico dejan de ser en general eficaces, como cuando entran en competencia dos sistemas jurídicos con normas incompatibles. Por ejemplo, en el caso de un levantamiento, una revolución en que hay grupos beligerantes, pues uno lleva su nueva constitución en oposición a la constitución que está vigente por el sistema oficial, ¿verdad? Y eso es diferente, ¿verdad? Por el contrario, una norma aislada, válida, conforme a un ordenamiento jurídico generalmente eficaz, no deja de serlo porque no sea obedecida generalmente o porque su desobediencia no sea sancionada. En este caso, la eficacia social, a diferencia del sistema jurídico en general, no es condición de su validez jurídica. O sea, el hecho de que no sea obedecida no es condición de su validez jurídica. Y afirma que los sistemas de normas que no formulan ni explícita ni implícitamente una pretensión de corrección no son sistemas jurídicos y por tanto no pueden valer jurídicamente. Sin embargo, cuando esta es formulada de manera defectuosa y el sistema es evaluado como injusto, el sistema solo deja de ser válido si se le debe negar validez a tantas normas que no existe la cantidad mínima para que se pueda considerar que existe un sistema jurídico. Y de lo anterior infiere Alexis que la validez jurídica de un sistema jurídico como un todo depende más fuertemente de la validez social que de la validez moral, ¿verdad? Y luego, pues, Martínez Roldán distingue la validez formal, normativa, sociológica y axiológica. La validez formal, dice, remite a la cuestión de la vigencia, existencia o pertenencia de la norma dentro del ordenamiento jurídico. Esta forma de validez se identificaría con la idea de validez propuesta por Bobbio, que prioriza el aspecto formal de producción de una norma y conforme a ella se sostiene que una norma es válida porque existe dentro de un ordenamiento jurídico si cumple con un mínimo de requisitos tales como que fue creada por el procedimiento establecido, fue creada por la institución autorizada y que tenga coherencia lógica. Esto es que no sea incompatible con los otros dos enunciados válidos del sistema, ¿verdad? La validez normativa se entiende como sinónimo de fuerza obligatoria o fuerza vinculante. Y en este caso se concibe como una derivación de la existencia y como fundamento de un deber jurídico de actuar conforme al dictado por el derecho. La validez normativa presupone la vigencia o validez formal de la disposición o norma.
podría pasarme aquí toda la noche hablando de eso, pero hay que tener en cuenta que hay otros temas y hay otros cursos. Entonces, aquí un poco lo que hablaba, lo que opinaba Robert Alexi, ¿verdad? Y vamos a ver mañana esto un poco sobre la validez del justnaturalismo, del positivismo jurídico, legalista y formalista. Porque también hay otros espacios, ¿verdad? Vamos a ver algunos casos, como la validez sociológica de la norma, que se identifica con la eficacia señalada por Bobbio, según lo cual lo importante es saber si la norma realmente es aceptada y obedecida por sus destinatarios, o en el caso de ser transgredida, si funcionan los órganos y mecanismos coactivos para lograr su forzoso cumplimiento. Ahora, la validez axiológica del derecho remite al problema de los valores en el derecho, y especialmente al problema de la justicia. Y esta forma de entender la validez jurídica considera que una norma o un sistema jurídico, para ser considerado válido y obedecido, debe cumplir con ciertos requisitos de contenido adecuado a un determinado sistema de valores. Lo que pasa es de que también, ¿a qué vamos con todo esto de la validez del derecho y la validez de la norma? Pues vamos a desembocar en el problema de la obediencia al derecho, ¿verdad? Hacia ahí vamos. Y por eso es de que tenemos la norma también, para que el ciudadano se sienta obligado a obedecer la norma, porque si no, no tendría sentido eso, ¿verdad? Y entonces lo que se necesita es precisamente argumentar sobre las razones para poder obedecer el derecho. O en su caso, ¿qué implicaciones tiene el no obedecer al derecho, verdad? Porque les decía que es un punto muy, muy complicado de la validez del derecho. Bueno, bien, jóvenes, buenas noches. Licenciada, buenas noches. Disculpe la pregunta. Ya se fue. Ya se fue. Eso fue rápido.